Listo, listo, muy bien. Así que, pero vos a veces encontrás de repente gente que tiene ese Sí, tipo de reacciones. sí. No, aparte me trató mal, porque era más o menos como que yo tenía que ir y yo tenía un contrato de 3 veces en el año, nada más. Y entonces, ¿por qué? Porque era nuevo. Entonces, ¿por qué no vino? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y porque no tenía por qué venir, le digo. Entonces, pero le estoy escribiendo, usted no viene. Y no puedo, le digo, usted me pone los horarios que usted puede. Yo no trabajo acá adentro, ¿no? Bueno, todo así. De repente le dije, mire, acá hay 2 cosas que. Yo ya la colimba la hice. Le digo, no me esté tratando como si fuera el soldadito. Así, y después le dije, además tengo edad para ser general, le digo. Yo soy mayor que usted, le dije. Y pum. Y a partir de ahí no sabes, una buena relación tenemos, pero muy áspera inicialmente. Pero era así toda la defensiva. Hay veces cuando la relación empieza áspera, después sigue muy bien. Claro, pero claro, te vas midiendo, ¿no? Pero bueno, lo que pasó en realidad es que, bueno, hay gente que entra con la lógica cambiada, digamos. Ahí estabas, cuando pasás a la escuela, y con profesores civiles y todo, es otro ámbito también. Entonces hay que calcular, por ahí venía de una unidad, entonces ya era así. Así que bueno, Bueno, ya ahí creo que ya entró gran parte de los espectadores, algunos se seguirán sumando seguramente. veo que se están En el sumando. transcurso, Muy en el bien, transcurso de los primeros minutos siempre entran algunos más. muy bien. Pero bueno, aprovechamos de dar la bienvenida a todos a esta nueva conferencia del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA, en este caso para hablar sobre Afganistán, que es un tema que nos ha tenido muy ocupados en los últimos 30 días, del cual hemos escuchado infinidad de opiniones, artículos, versiones. Cuesta incluso a veces sacar conclusiones, porque uno escucha opiniones que van del blanco al negro, pasando por todas las escalas del gris, con lo cual realmente se ha hablado mucho y hay mucho que se va a seguir solamente hablando sobre ese tema. Les voy a pedir a todos que pueden hacer las preguntas, ya sea en el chat o en el botón de preguntas y respuestas que está abajo de la pantalla. Ya a partir de este momento de que empiece la conferencia pueden formularlas. Y sí que las preguntas sean lo más cortas, concisas y claras posibles para facilitar después su procesamiento y poder dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles. Así que bueno, dicho esto y dada la bienvenida, vamos a presentar a nuestro primer expositor de hoy. Tenemos la suerte de contar en el observatorio para esta conferencia con el general de división retirado y amigo Héctor Prechi, compañero de promoción, ex subjefe del ejército, fue mi subjefe mientras yo era jefe de Estado Mayor, así que compartimos más de 2 años de intenso trabajo codo a codo. Es licenciado en Estrategia y Organización, magíster en Desarrollo de Recursos Humanos de la Universidad de Webster de Estados Unidos, magíster en Historia de la Guerra, especialista en Conducción y Gestión Estratégica y también especialista en Derecho Internacional Humanitario. Es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino y también del Ejército de los Estados Unidos. Casualmente fue haciendo el curso de Estado Mayor, de Comando de Estado Mayor en Estados Unidos, cuando se incorporó a la 10ª División de Montaña del Ejército de Estados Unidos y fue a participar de la guerra en Afganistán, que es sobre lo que nos va a hablar en pocos instantes más. Como oficial superior fue jefe del Batallón de Ingenieros 1, jefe de Cuerpo de Cadetes del Colegio Militar, comandante de la 6ª Brigada de Montaña y director general de Organización y Doctrina, entre otros cargos en el Ejército. Así que bueno, un gusto, un placer, Héctor, la posibilidad de contarte con nosotros para esta conferencia. Y bueno, te escuchamos, la palabra es tuya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer poder estar aquí y por supuesto nuevamente reencontrarme con Claudio. Como dijo, trabajamos arduamente un par de años, pero estamos aquí para hablar de un poquitito de mi historia 20 años antes, que fue allá por el año 99-2000, que me tocó en ese programa de intercambio que tiene
el ejército argentino, como tienen también las otras Fuerzas Armadas con otros países del mundo, que es muy chiquitito, pero muy importante, ¿no? Porque da la posibilidad de ir a aprender de esos ejércitos y también ellos vienen a nosotros, ¿no? En este caso, yo fui a hacer un año de la Escuela de Guerra de Estados Unidos y había un estadounidense que venía acá a la Argentina a hacer un año en nuestra Escuela de Guerra. Y mi segundo año de ese intercambio, yo tenía que hacer una especie de pasantía, iba a trabajar un año como un oficial de Estados Unidos más en la 10ª División de Montaña del Ejército de Estados Unidos, y había un estadounidense de esa unidad que iba a pasar un año en nuestra Escuela Militar de Montaña, que tiene un prestigio mundial muy bien ganado en todo lo que hace a la guerra en montaña. Entonces, eso es un poco la introducción, que se entiende que yo estaba en el lugar y en el momento adecuado para ser parte de lo que ocurrió. Porque muchas veces cuando empieza la introducción dice, bueno, esto estuvo en Afganistán, para el que no es militar, empieza y dice, este fue mercenario, ¿qué hacía allá? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo apareció en Afganistán un oficial argentino? Bueno, son esa serie de causalidades y casualidades que se dan en esa circunstancia. Yo ya llevaba un año, un poquito menos de un año y medio en Estados Unidos, ya había hecho su escuela de guerra y estaba siendo parte del comando de la 10ª División de Montaña, haciendo mi trabajo en operaciones. La célula de operaciones, saben que un estado mayor de cualquier elemento está compuesto por la parte de personal, de inteligencia, operaciones y la logística de material. Yo estaba en operaciones, que son aquellos que monitorean todas las operaciones y planifican las que se van a hacer a futuro, y ahí estaba haciendo mi tarea, la tarea del despliegue que tienen que hacer en ese momento esa división, que tenía muchas tropas fuera del país, y ocurrió lo del 11 de septiembre, el ataque a las torres, al Pentágono, y todo aquello que en los primeros días ya llevó a la conclusión de que era algo muy, muy cruento, muy difícil, y que había empezado, pero que no se sabía cuándo iba a terminar. Inmediatamente yo fui cambiado del área de trabajo por un tema de clasificación de seguridad, de las cosas que podía saber y lo que no podía saber de lo que estaba ocurriendo. Seguí trabajando en el comando de la división, y allá por el mes de noviembre de ese año 2001 llega un teniente coronel que era mi jefe, el oficial de operaciones de la división, y me preguntó reservadamente si yo estaba dispuesto para, voluntariamente obviamente, para desplegar con parte del comando de la división a un lugar de Asia Central. Eso es todo lo que me dijo. Yo la pensé unos segundos, no muchos, y le dije inmediatamente que sí, que estaba dispuesto. Cuando algunos me han preguntado, me han dicho, bueno, pero ¿por qué? Si esto no era tuyo, ¿para qué te presentaste? Bueno, yo vi dos cosas en ese momento. Primero, la increíble oportunidad que era para un oficial del ejército argentino de ir a participar de operaciones de este tipo. Me parecía que era una puerta que se nos estaba abriendo, que se me estaba abriendo a mí, pero me sentía, cuando uno está afuera, siente que está con la bandera de bufanda, ¿no? Siente representativa lo que uno hace todo el tiempo, está representando al país, y dije, bueno, es la oportunidad para la Argentina para ir a ese lugar. Y además, había sido tan atroz el ataque, había tanto consenso mundial que ese terrorismo no podía continuar existiendo y causando daño, que anticipé que esto no iba a ser solamente Estados Unidos, sino que se iba a conformar una gran coalición mundial para ir a enfrentar al terrorismo, primero en Afganistán y después donde sea, y que la Argentina en algún momento iba a ser parte de ello. Bueno, la primera parte se dio, la segunda parte no se dio, pero también cuando ustedes empiezan a mirar las fechas, se dan cuenta dónde estamos parados. Yo les hablé de noviembre del 2001, yo terminé desplegando en diciembre del 2001, y efectivamente, Estados Unidos desplegó por su parte, pero también desplegó una fuerza, una coalición internacional comandada por la OTAN, que se llamó ISAF, la Fuerza de Asistencia a la Seguridad, que fue a Afganistán, que en algún momento dado llegó a estar compuesta por más de 40 países, y casi con su pico máximo de despliegue en 2014 de 130.000 hombres, 90.000 estadounidenses y el resto de esos 40, de más de 40 países que participaron. Bueno, en su momento la Argentina no fue, esa debacle del 2001 me dio la sensación que obviamente la Argentina tenía otros problemas
para hacerse cargo, y finalmente fui el único argentino que estuve en Afganistán y por eso estamos hablando aquí. La salida no fue fácil, si bien el programa de intercambio estaba muy detalladamente escrito e incluso anticipaba la participación en operaciones de combate, pero se requería la autorización expresa del gobierno argentino, eventualmente, para que yo pudiera desplegar. Bueno, yo me pude comunicar con mi agregado militar en ese momento, él hizo los contactos que había que hacer, y en algún momento, un par de semanas después que había desplegado este comando de la división, me llega la autorización para que yo despliegue, a través del agregado militar. Yo sé que el presidente, que creo que debe haber sido uno de los últimos decretos que firmó, de la Rúa, porque fue en diciembre del 2001, firmó ese decreto secreto que yo nunca vi, pero sé que alguien lo vio y me dijo, estaba, lo guardamos en una caja fuerte, por si te pasaba algo, sacábamos la papeleta que vos estabas autorizado a estar allá en Afganistán. Y así que terminé yendo. El comando de la división normalmente tiene unos 300, 320 hombres, más o menos ese es su cuadro de organización, la gente que lo compone, pero por una restricción de ese momento, Estados Unidos, que había estudiado, porque ellos son muy estudiosos lo que había pasado, no quería ser percibido como un país de ocupación, como un ejército que iba a ocupar, y por lo tanto tenía muy restringidos los números con que pensaba desplegar a la zona, al teatro de operaciones y a la zona de combate. Entonces el techo eran 7.000, por lo tanto ese comando de la división de 320 desplegó con 150 y ni uno más ni uno menos. En este caso desplegaron 149 y me guardaron ese pedacito para que yo pueda ir, porque algún interés tenían ellos en que yo pueda desplegar. No era el único extranjero en el comando, había también un oficial inglés, que es muy común, ellos tienen un oficial inglés de intercambio en cada uno de los comandos de división, imagino que continuará, porque sabemos bien que la hermandad entre los británicos y ellos es muy fuerte, y estaba yo, el único argentino que desplegó con ellos en Afganistán. La primera parte del despliegue, llegamos en realidad a Uzbekistán, una base que se llamaba Karshi Kanabat, llamada por los estadounidenses K2, o sea, K2, para acortar todo, en un acronismo, y era una vieja base soviética, con todavía todos sus fortificaciones, los búnkers donde estaban guardados los viejos aviones, y estamos en una ubicación que teóricamente era secreta, y la primera misión de este comando de la división fue comandar toda la operación logística que estaba detrás del apoyo a esas fuerzas especiales que estaban desplegadas en Afganistán, y que en cada uno de esos grupos de trabajo se habían unido algunos líderes de esa Alianza del Norte, que estaba ya muy reducida cuando ocurrió lo del 2001, ocupaba menos del 10% del país y estaba muy apurada, muy apretada por el ataque del Talibán y de Al Qaeda, porque tenemos que recordar que las dos grandes cosas que hizo Bin Laden por el gobierno talibán fue llevarle una buena montaña de dólares para ayudarlo a subsistir como gobierno, porque su comercio exterior era nulo, y la segunda cuestión, le aportó miles y miles de combatientes internacionales que le servían al talibán para combatir a la Alianza del Norte. Muchos me han preguntado, y hago un paréntesis aquí, de la experiencia personal, cómo es que finalmente se sabía que el talibán apoyaba esta acción que Al Qaeda estaba haciendo en Estados Unidos. Y les voy a contar una anécdota que por ahí muy poca gente sabe, pero que es clave. El 11 de septiembre fue el ataque. El 9 de septiembre, el principal líder de la oposición al talibán, que se llamaba Massoud, un combatiente muy querido, un líder de la Alianza del Norte, que había sobrevivido a la guerra contra los soviéticos y era uno de los más reconocidos, fue asesinado por dos combatientes, dos suicidas con bombas de Al Qaeda, justamente 2 días antes del 11 de septiembre, el 9. Obviamente estaban previendo que una vez que ocurriera lo del 11 de septiembre,
estos combatientes enemigos del Talibán podrían ser reclutados, requeridos por sus propios enemigos, y había que eliminar al líder principal de esa oposición. Sigo entonces con la experiencia personal. Cuando estábamos aproximadamente un mes y la cosa iba aparentemente bien para las fuerzas especiales, ocurre esa operación que alguna vez habrán escuchado, que llamó Tora Bora. Esa operación, que nosotros la vimos desde las pantallas, pero desde muy lejos, desde Uzbekistán, fue un soberano fracaso. En esa operación, las fuerzas especiales, de alguna forma, coordinaron un ataque de varias facciones de las fuerzas enemigas del Talibán afganas, que con su particularidad para combatir, porque ellos combaten por horario, después se hace la noche y dicen, bueno, acá terminamos, vamos a descansar un poco a la aldea, terminó permitiendo que por una gran apertura en esa operación de Yunque y Martillo se fugaran cientos de combatientes de Al-Qaeda que teóricamente debieron haber sido atrapados en las cuevas de Tora Bora. Esa cueva donde decían que estaba Bin Laden, nunca se sabrá si finalmente estuvo ahí. Muchas señales de inteligencia dicen que sí. Todos ellos pudieron fugar a la zona tribal de Pakistán, que es al norte de Pakistán, donde ni siquiera el gobierno central pakistaní tiene control, que son de una etnia parecida, la misma etnia que el Talibán, a pesar de que tiene algunas diferencias, como siempre, y finalmente buscaron ahí refugio. La información de inteligencia vuelve a decir que allá por el mes de enero, estos combatientes que habían podido huir a fin de diciembre, estaban reintroduciéndose para reunirse en un valle al sureste de Afganistán, el valle que se llamaba Yaqui Kout, y en ese valle hacer un poco lo que el afgano estaba acostumbrado a hacer. No importa de qué bando pertenecieras, un poco la costumbre allá siempre es muy parecida. En invierno nos refugiamos en la parte más cruda del invierno. Cuando el invierno empieza a ceder un poquito, comenzamos a salir hacia los valles, que están rodeados por montañas muy altas que los protegen, y en esos valles comenzamos a entrenar y nos vamos preparando para la campaña de verano, que se va a iniciar seguramente en la primavera, mayo, junio, julio. Bueno, es un poco la definición que se dio ahora, tiene que ver con justamente el verano, en el cual se hacen las grandes operaciones. Cuando sucede esto y los comandantes de la operación Libertad Duradera se dan cuenta que no quieren que ocurra otro Tora Bora, dicen, esta operación la van a conducir y la van a ejecutar fuerzas convencionales, independientemente de que las fuerzas especiales también van a ser parte. Pero vamos a cambiar el foco del comando, van a participar aliados afganos, pero el comando va a ser de un elemento operativo de las fuerzas convencionales, y es así que este comando, que estaba en Karsi Kanabat, hace un salto a través de sucesivos vuelos a la base de Bagram, al norte de Kabul, unos 60 kilómetros, que era también una vieja base que los soviéticos habían ocupado y que estaba, por supuesto, como todo lo que uno puede ver, en un estado absolutamente calamitoso. Bueno, finalmente yo llegué ahí, nos fuimos acomodando. La primera operación que se hizo la conducción fue la operación Anaconda, que es muy conocida, una operación donde se cercó en ese mismo valle que yo les mencionaba una cantidad importante de combatientes de Al-Qaeda y del Talibán, que fueron destruidos, y finalmente, después de esta operación, nuevamente los restos que quedaban del Talibán y Al-Qaeda se fueron a refugiar a la zona tribal de Pakistán. Y la cosa continuó. Mi puesto allí era oficial de operaciones en desarrollo, un poco lo que estaba haciendo en tiempos de paz, pero esta vez en tiempos de guerra. Si hay algo que le reconozco a los estadounidenses es que cuando ellos piensan en un reemplazo, en un oficial de intercambio, están pensando que es uno más. Nunca me hicieron sentir ni me dejaron que yo me duerma en ningún laurel, sino que por el contrario tuve que llevar adelante mi trabajo como uno más, cumpliendo mis turnos de 13 horas en la conducción del comando. Con esto les quiero decir también, y voy a cerrar mi introducción con esto, siempre marco la diferencia. Uno, estuve en combate, estuve en guerra, la base era constantemente bombardeada,
teníamos algunos incidentes, he salido en helicóptero, a uno a veces le disparan en el mismo avión en que yo ingresé, recibió fuego antiaéreo todo el tiempo, pero es una gran diferencia para el que está en el comando, tranquilo, de alguna forma, conduciendo las operaciones, y lo pongo entre comillas lo de tranquilo porque uno es responsable de los que están combatiendo ahí afuera, que son los verdaderos héroes, los que se juegan la vida todos los días, los que están en primera línea, los que portan el fusil y el casco y que están todo el día bajo fuego enemigo. Uno, desde atrás, tiene esa responsabilidad de cuidarlos, de conducirlos lo mejor posible, de hacer que puedan llevar adelante la misión, cumplir la misión, pero sobre todo tratar de traerlos sanos y salvos de vuelta a la base, que es la principal preocupación que tiene todo oficial de operaciones cuando está en esa enorme responsabilidad. Yo quisiera finalizar aquí, Claudio, si no tenés más inconvenientes o si querés que agregue algo más. Si no, por supuesto, quedo escuchando las próximas exposiciones. Bueno, muchas gracias, Héctor. Hay nomás una pregunta, creo que tendrías que contestarla ahora porque si no, después no se va a entender, que la hace María José Fernández, que la hizo en algún momento de tu exposición cuando hablabas de los movimientos de los talibanes, porque dice, ¿hay algún informe que revele esos movimientos de los talibanes? Gracias. Yo, obviamente, lo que yo sé es porque lo viví en ese mismo momento. Pero de todas maneras yo he leído después varios libros y revistas que cuentan esto bastante bien. Como esto ha pasado tantos años, estas primeras cuestiones inclusive se han visto reflejadas en algunas películas. No me acuerdo ahora cómo se llama esta película donde hay un capitán de fuerzas especiales que termina combatiendo a caballo. Bueno, ese hecho es verídico. Nosotros lo veíamos desde Karsi-Kanabat, desde Uzbekistán, esto que estaba ocurriendo, y se veía el movimiento que estaban ejecutando los talibanes. No sé si esto responde la pregunta de María José o está preguntando por algún otro movimiento de los talibanes. Bueno, le podemos decirle a María José que si la pregunta era exactamente esa, no repregunte, sino que nos repregunte para aclarar a ver si necesita ver algún detalle más. Y aprovechando que tenemos en caliente tu exposición, siempre se ha hablado mucho de la retirada de Estados Unidos, que tenía su fecha límite a fin del mes pasado. Respecto de su prolijidad y de su planeamiento, vos que estuviste con ellos trabajando, ¿qué opinión tenés respecto de esa retirada? Ahora sí, no sé si alcanzaron a ver la foto que se publicó en que se estaba completando la retirada y el último soldado que estaba embarcando era el comandante de la 82ª División Aerotransportada de los Estados Unidos, que un poco representa eso, ¿no? El comandante es el último en embarcar y en irse. Lo que yo creo que ocurrió es que la retirada estaba bien planificada y fue sobrepasada en la cantidad de gente que intentó huir desesperadamente, porque todo lo que no ocurrió es la segunda parte. Y vuelvo al principio. Esta operación desde su inicio tenía dos objetivos. El primero, destruir a Al Qaeda en Afganistán y obviamente al Talibán, porque el Talibán eran sus aliados, pero fundamentalmente era que Afganistán no sea nunca más un refugio del terrorismo internacional donde ellos podían entrenarse, prepararse y estar seguros que nadie los molestaba. La segunda parte, para garantizar eso a futuro, era conformar un gobierno estable y eventualmente conformar una fuerza armada, fundamentalmente un ejército, que se hiciera cargo de su propia defensa y seguridad. Indudablemente, esto ya había comenzado cuando yo todavía estaba allá en el 2002. Esto que se prolongó 20 años, indudablemente fue un estrepitoso fracaso de quienes pensaron que ese ejército podía sostenerse, porque el que debía sostenerse mucho tiempo y contener al Talibán se defendió durante 2 semanas y se difuminó. Y esto lo que termina ocurriendo es que precipita una retirada que por ahí tenía un plazo lógico,
se ve sobrepasada en la cantidad de gente que tiene que replegarse o retirarse, justamente porque el talibán se les vino encima mucho tiempo antes de lo que ellos creían. Creo que esta hipótesis fue la que impuso el fracaso del plan inicial, pero de todas maneras, y lo veo desde el punto de vista militar, no desde el punto de vista humanitario, creo que fue una retirada exitosa, aunque hay que acordarse, como dijo Churchill, ¿no? Después de Dunkerque, fue muy exitosa, pero la guerra no se gana con evacuaciones. Sí, está bien. Bueno, y siguiendo un poco esa mecánica, acá también preguntan, el licenciado Juan José Blaustein, del Colegio Militar. ¿Cómo consideras que puede evolucionar o involucionar este conflicto? Para mí todo es evolución, aunque sea un círculo y termina en el principio, porque quizá estamos volviendo a las bases, a una situación previa a la del 2001. El talibán se hace cargo de un gobierno, son guerreros que son buenos para guerrear y no tan buenos para gobernar. La situación económica del país se va a ir deteriorando poco a poco, y yo considero que siempre que hay un gran poder, aparece un contrapoder. Lo que va a comenzar, y creo que ya está comenzando, es que todos aquellos que originalmente eran opositores al talibán se van a comenzar a levantar en armas contra el talibán y se van a empezar a crear focos de guerrilla en contra del talibán, que los va a llevar lentamente a una nueva guerra civil, que es la que imperó en Afganistán durante todos los últimos 60 años, porque en definitiva la invasión soviética o la ocupación, si queremos llamarlo de esta forma, de Estados Unidos y sus aliados, que en realidad era sostener un gobierno amigo o aliado, no cesó la guerra civil. Siempre había bandos en pugna, afganos que peleaban entre ellos. Y esto ocurre primero porque el talibán es muy difícil de derrotar, como es muy difícil derrotar a un fanático en el buen sentido, y segundo, porque Afganistán es un país dibujado por el lápiz inglés que engloba naciones diferentes que no tienen proyecto de vida en común, tribus diferentes que no tienen proyecto de vida en común, e interpretaciones diferentes de la religión musulmán que no son compatibles entre sí. En ese montón de diversidades es muy difícil hacer un país que pueda ir junto hacia la misma dirección. Ya que esperamos que continúe esa larga guerra civil, en definitiva. Para mí... Sí, podría pasar una pregunta, Claudio, si me permitís. Por favor, adelante. Héctor, muchas gracias por su presentación, su introducción clara, perfecto, buenísimo, pero nos pone en lo que queremos saber también, ¿no? Y que lo veo en las preguntas en el panel también. Esta idea de, bueno, entraron en combate las fuerzas, y usted estaba diciendo una fuerza regular, digamos, la división, parte de la división de montaña contra grupos tribales, ¿no? Y si usted justo hablaba de la película de este hombre a caballo, no me acuerdo, no es Tropa de Héroes, pero no me acuerdo cómo se llama, el otro día la estaba viendo y, bueno, no lo sé si es cierto o no, justamente sería bueno poder corroborarlo con usted en el sentido de, bueno, es mucho mejor que verlo a Rambo con una flecha derribando un helicóptero blindado soviético, ¿no? Pero digamos, ¿cómo es esa situación del combate, la sensación de las operaciones que serían fuerza convencional con fuerzas irregulares, no convencionales, o qué nombre le podemos, qué tipo de guerra estamos enfrentando ahí, ¿no? ¿Cómo la veían ellos, los estadounidenses? Si lo queremos definir de manera simple, buscando términos del pasado, porque ahora hay muchos términos modernos que se suman, ¿no? Pero esta era agregan confusión más que aclarar. Claro, es guerrilla y contraguerrilla. La guerrilla es aquel que mezclado en la población intenta permanentemente atacar a la fuerza ocupante o a la fuerza más poderosa, que es convencional, y la contraguerrilla utiliza la inteligencia para detectar los focos de guerrilla y inmediatamente que lo detecta procede a su búsqueda,
y después su destrucción, ya sea por ataque terrestre, por ataque aéreo o por una combinación de ambos. Esa es simplemente lo que nosotros hacíamos, era eso. Una vez que se realizó esta operación, que fue una operación de asalto aéreo casi convencional, porque ahí había 700, 800 combatientes todos juntos, después, aprendida la lección, si es que había que aprenderla la lección, que no hay que juntarse demasiado, porque demasiado juntos ya representan un blanco rentable, y mezclados con la población civil, no queda otra que empezar a utilizar la inteligencia para detectar a aquellos que siguen o continúan en su intención de seguir atacando al régimen local, y eventualmente, una vez que se lo detecta, hacer alguna acción armada de mayor o menor magnitud para su destrucción. Esto se puede hacer con fuerzas comando, con fuerzas especiales que comanden a algunos aliados, o con fuerzas convencionales, y esta combinación se usó todas las veces según lo que hiciera falta, de acuerdo a la carta de menú que uno tiene para enfrentar esta situación. Bueno, bárbaro. Acá el general Javier Pérez Aquino pregunta: ¿qué opinás sobre el acuerdo de Doha que firmó Estados Unidos con los talibanes en febrero del año pasado en relación a la retirada de las tropas de Estados Unidos? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto charlar contigo. Yo no seguí muy de cerca el acuerdo, pero indudablemente la retirada y el estricto cumplimiento de las metas tiene que ser algo que se pactó, y además el cuidado del talibán para afectar a ningún objetivo occidental, creo que queda claro que hubo un acuerdo muy bien garantizado de ambas partes, uno que se iba a ir y el otro que no iba a recibir absolutamente ningún ataque de parte del talibán. Por ahí, para todos, yo creo que ustedes que son estudiosos lo saben, pero tienen que recordar que en realidad la batalla en Afganistán terminó en el 2014. Las tropas de combate de Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN y de los otros participantes que no eran de la OTAN se retiraron en el año 2015, 2014-2015. Desde enero del 2016, Estados Unidos no sufría en Afganistán ninguna baja de combate hasta estos 12 o 13, no recuerdo cuántos son, que fueron muertos cerca del aeropuerto por una bomba de Estado Islámico versión Afganistán. O sea que, de alguna forma, hay que entender que hacía 5 años que se venía entrenando, haciendo mantenimiento, porque el afgano con el equipamiento es un poquito dejado, las cosas se rompen, no se arreglan. Entonces, venían haciendo el mantenimiento del mismo equipo que le habían cedido, que le habían vendido. Mucho de ese equipo había sido el que se había utilizado en años anteriores y quedó directamente en Afganistán como donación para el ejército afgano. Era más barato dejárselo que llevarlo de vuelta a Estados Unidos, y de alguna forma estaban ahí para eso, por eso había muy poca gente. Pero sin embargo, a pesar de ello, y que estaban en las bases, que no salían, no hubo ningún atentado, ningún ataque. Así que, respondiendo a la pregunta de Javier, yo creo que ese acuerdo tiene que haber sido muy firme, los términos muy claros, y creo que se respetó por ambas partes hasta el último día. Bueno, gracias, Héctor. ¿Viste el documental Turning Point de Netflix? Lo estoy mirando, voy recién por el 1, así que me van a tener que esperar. Para la próxima les cuento qué opino. No, porque acá el coronel Sánchez Mariño pregunta si lo habías visto, bueno, para conocer tu opinión, pero bueno, si recién empezaste, a lo mejor no tenés una opinión formada todavía. No, tengo el primero nomás, el primer capítulo. Bueno, quisiera agregar una pregunta que nos viene de Perú, desde la escuela de guerra conjunta de allí, ¿no? En Perú. Sí, no sé si está en Lima o dónde, pero ya después me va a comentar. La idea de qué tan acertada es la impresión, dada las características de lo que has estado describiendo de la historia de los afganos, llamémoslo así, de estas naciones unidas en este territorio, sí, es acertada la impresión de que los grupos opositores al talibán se han diluido.
Tenemos que esperar para llevar a esa conclusión. Lo que pasa es que indudablemente todos esos grupos opositores al talibán, de alguna forma, una vez que el talibán fue derrotado, en principio pasaron los líderes a ser parte del gobierno y el resto, algunos se incorporaron al ejército afgano y otros se fueron a su casa a vivir de otra cuestión. O sea que para reorganizar esa resistencia hace falta mucho tiempo, hace falta cabezas que pasen a la clandestinidad, líderes importantes que tengan la necesidad. Por ahí escuché, estaba leyendo estos días que el hijo de Masud, ese líder que yo les dije que era el más importante, que fue asesinado el 9 de septiembre, estaba como parte de alguna de estas cabezas que van a ser parte de la resistencia, que yo creo que se va a activar. No tengan ninguna duda que no tienen hoy el poder que tenían en el 2001, a pesar de que estaba muy resumido, muy atacado. Hoy no lo tienen, pero todos se están acomodando. Tampoco creo que el talibán hoy tenga el control del 100% del territorio. Estoy seguro que no lo tiene, sino que controla como pasó siempre. Controlan las grandes ciudades, controlan algunas vías de comunicación y el resto es tierra de nadie. Y relacionado con eso, ¿no? En la noche, digamos, ¿de quién era la noche en el territorio? Digamos, porque acordándome de Malvinas, las posiciones y la localidad. Kabul es una cosa, pero ustedes no estaban en Kabul, estaban en las afueras de Kabul. Entonces, ¿cómo se veía? ¿Cómo era la vida en esa zona? La vida militar, ¿no? Sí. Nosotros operábamos 24/24, así que no hay ninguna diferencia entre lo que es el día y la noche en la forma de operación. Ustedes saben, ya en el 2000 Estados Unidos tenía un cierto nivel de tecnología que hacía que pudiera operar de noche sin inconvenientes, y de noche se hacían muchas operaciones. De hecho, se utilizaba más la noche que el día, porque la ventaja estaba desde el lado de Estados Unidos, porque el talibán y Al Qaeda no tenía demasiado equipamiento para operar de noche y operaba más de día. Y te voy a dar un ejemplo, Alejandro, que le sirve a todos. Nosotros durante la noche recibíamos mucho bombardeo en la base, pero eran bombardeos con un enorme ingenio en el cual ellos colocaban ciertos dispositivos con cohetes que se disparan desde un lanzador, pero en este caso se apoyaban firmemente en la tierra y le ponían un dispositivo que se iniciaba a remoto durante la noche para que la base sea bombardeada. Y durante el día dejaban un dispositivo parecido con una botella de agua que cuando caía el sol se dilataba y se ponían en contacto los cables y nuevamente se disparaban los cohetes, pero no había nadie, justamente porque ellos tenían temor que cuando se juntaban más de 5, 6, 7 u 8 eran inmediatamente detectados y atacados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos o eventualmente por los helicópteros del ejército y las fuerzas terrestres. Acá justo hay una pregunta relacionada con la tecnología que hace José Díaz, que dice, realmente, teniendo en cuenta la experiencia del combate, ¿le resultó útil al ejército de Estados Unidos sus drones, su armamento guiado por láser, toda esa tecnología? ¿O la ventaja fue para los talibanes por su conocimiento del terreno, el hecho de no usar uniformes, de mezclarse con la población, etcétera? Creo que tengo que decir que las dos cosas. El vuelo permanente de los drones, el excelente nivel de las comunicaciones satelitales, la tecnología para el combate nocturno, la precisión de los misiles y las bombas que se lanzaban fueron de enorme utilidad para el combate en los Estados Unidos, pero también, obviamente, el que está mezclado con la población local y que además no tiene ningún prurito ni ninguna regla de empeñamiento, como sí tienen por ahí las fuerzas occidentales, que necesitan tener ojos sobre el blanco para asegurarse que es un enemigo que realmente puede ser atacado, le daba una ventaja al talibán, que tiene la costumbre de que cuando termina el combate deja su armamento escondido y se mezcla con la población local
sin ningún problema, porque en muchas zonas es muy querido, muy apreciado y son sus familias. Así que creo que las dos cosas sirven. La tecnología se usó muchísimo y fue muy útil, pero también, claro, la fuerza guerrillera que tiene una cabida en el marco local tiene muchas ventajas. Porque, ¿cuál es el mayor problema? Uno puede tener el máximo nivel de la inteligencia. Todo. Esto yo lo contaba cuando daba mis clases, mis charlas allá con la gente de nuestra querida inteligencia del ejército. Pero la inteligencia que sigue siendo más útil y más importante es la inteligencia humana. El hombre que está infiltrado, que está ahí, que puede traer información, el informante o el que se disfraza y se esconde y se mete, y eso, lograr que alguien en una comunidad religiosa tan cerrada, tan fanática y con tantas creencias absolutas, es muy difícil lograr que alguien se dé vuelta para pasar la información que uno necesita. Por eso es muy difícil que la inteligencia humana, que es la más importante, sea la preponderante. El resto de la inteligencia es fundamental, es espectacular, es muy buena, pero no reemplaza, no puede reemplazar a la inteligencia humana, y esa era una de las principales falencias que siempre tuvo Estados Unidos en el terreno. Bueno, muchas gracias, Héctor. No sé si Juan está listo ya para dar la palabra o se está conectando todavía. Estoy acá, pero estoy conectado. Lo único que no tengo es acceso a la cámara, porque no lo tengo habilitado por ustedes. A ver. ¿Vos sabés si hay que habilitar la cámara? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hola. Bueno, Juan, bienvenido. Gracias. Bienvenido. No hace falta que te presentemos mucho, ya todos te conocen de otras conferencias. Sí destacar, como siempre, que sos un valioso e importante especialista, casualmente en temas de política exterior, relaciones internacionales y defensa. Así va a ser un gusto escuchar tu opinión y tu visión sobre el conflicto de Afganistán. Primero, quiero hacer una mención al hombre. Lo escuché, me perdí unos 10 minutos de la conferencia, hacer una mención al hombre, y la verdad que en la conferencia, mientras la iba escuchando, me vi obligado a repensar algunas ideas y a terminar de garabatearlas. Primero al general, felicitarlo porque la historia personal de él se escinde en el 2001 de la historia del país. Y esta es mi primer reflexión. Leí un montón de columnas en relación a cómo el 11 de septiembre generó impactos a nivel global, generó cambios, etcétera, etcétera. Y fíjense que lo primero que dijo el general en ese momento un joven oficial que estaba formándose, yo tuve la suerte de estar haciendo un curso en el CHDS en octubre del 2001, o sea, tengo todavía las fotos del Pentágono agujereado antes que se pusiera la bandera en ese lugar. Ese hombre tuvo la oportunidad, como contaba en la nota y como nos contó acá, de ver el conflicto en sus etapas iniciales, donde la misión estaba clara, donde el objetivo estaba claro y donde el presidente de los Estados Unidos en ese momento y el ministro de Defensa les había dado una orden específica que era la de combatir a los talibanes y eventualmente matar a Osama Bin Laden. No sé si se refirió al incidente de Tora Bora, en el excelente artículo que hacen de él habla del incidente de Tora Bora, que es una incógnita para todos, inclusive es una incógnita para los propios norteamericanos, aquellos que hayan visto el excelente documental que hay, que es el primero que aparece con mucha seriedad, que es Punto de Inflexión, justamente hablan exactamente del problema de la pérdida de lo que supuso Tora Bora para los Estados Unidos y para la captura o eventual muerte de Osama Bin Laden. Dicho eso, ¿por qué el hecho de que haya habido un argentino solitario en ese momento se relaciona tanto con la defensa y se relaciona tanto con la República Argentina? Porque el 2001 es, en el registro que yo tengo de estos últimos 20 años, es uno de los últimos momentos, tal vez uno podría pensar en los ejercicios navales de Solid Step del 2003 y algún otro, donde Argentina está acompañando a Occidente y está acompañando a la historia. O sea,
el general tuvo la oportunidad de acompañar a la historia, y como él bien dijo, Argentina podría haber sido parte de una coalición grande que estuvo haciendo historia en Afganistán. Para bien o para mal, eso va a quedar a los historiadores juzgar, pero fue el hombre el que hizo historia y no fue el país el que hizo historia, a diferencia de la Primera Guerra del Golfo. Entonces, esto realmente me llama poderosamente la atención, cómo la vida del hombre le permitió estar en un momento y hacer historia, y cómo el país no acompaña esa historia. Después empezamos una larga derrota completamente distinta, ¿no? Que, con sus bemoles, con sus cuestiones, de vuelta se lo dejo a los historiadores para que lo discuten. Primera reflexión que me genera el hombre, y felicitarlo por haber estado ahí, por haber sido ese pedacito de ese hombre uniformado plantando bandera de la República Argentina, que no es un dato menor. Como muy bien él señaló, hubo una razón por la cual le asignaron ese slot en términos políticos, porque se esperaba que la Argentina siguiera un determinado trayecto. Y los grandes países, después de una década de estar acompañando en misiones de paz, en misiones humanitarias, a Occidente, Argentina siguiera ese trayecto. Entonces, el primer impacto que tuvo el 11 de septiembre del 2001, producto de la situación histórica que la Argentina vivió en diciembre del 2001, que fue justo en el momento en que al general lo desplegaban, es que las historias se vuelven divergentes y nos alejamos cada vez más de ese camino. Entonces, este es un dato relevante para nosotros en los 20 años, por eso ese pedazo de historia viviente que está hablándonos es fascinante. Por otro lado, aparecen dos grandes discusiones que están vinculadas a nosotros. ¿Por qué yo hago intercambios militares en determinados países? Porque los países que pelean son los países que al mismo tiempo piensan la guerra, piensan los límites de la guerra y piensan cuáles son los problemas que podemos enfrentar en esos conflictos armados. Y el hecho de tener hombres que cumplen un rol institucional como el del general, es clave no solamente para las relaciones bilaterales de los países, sino para el acervo institucional. Porque cuando yo tomo la decisión de entrenar a mis hombres para la guerra, no que pasó, sino para la guerra que se está peleando, para la guerra que está viniendo, esos hombres son los entrenadores de nuestros hombres. Entonces, esto también es clave. El hombre que está con una misión y que de repente puede cumplimentar con esa misión, porque va a traer todo eso hacia la organización, y la organización se va a enriquecer desde ese punto de vista. Entonces, este es el otro componente clave. ¿Por qué este hombre es la muestra por la cual nosotros tenemos defensa? Que es que vos nunca sabés cuándo vas a necesitar el instrumento militar, pero no por una cuestión del bendito seguro contra incendio, sino porque hay momentos en los cuales yo necesito definir qué es lo que voy a hacer en el terreno, cuál es mi interés y qué interés se vio afectado. Entonces, al estar justo empotrado en esa unidad, con esos hombres, habiendo sido atacado de los Estados Unidos, ese hombre logra mostrarle a todo el sistema la relevancia que tiene el componente de defensa. Yo nunca sé cuándo voy a tener un problema, pero cuando lo tengo, más vale tener a ese hombre con esa experiencia para poder utilizarlo que no tenerlo, y tenerlo equipado. Este es otro componente muy, muy clave. Dicho esto, quiero hacer dos reflexiones para no extender y no aburrir, porque la centralidad de toda esta conferencia la tiene el general. Yo escribí dos artículos, uno sobre Afganistán, que es una especie de círculo, ¿no? Hace 20 años, 360 grados. Escribí ese artículo con dos razones. La primera era para poder pensar, para poder parar 2 minutos y decir, cuidado, porque a nosotros los argentinos nos gusta mucho apuntar el dedito a los Estados Unidos y decir, ojo, porque esta es una tragedia mucho más grande. Esto no es Vietnam. Esto es claramente un problema que enfrentó Occidente en su conjunto. Lo que se desplegó fue la ISAF. Estados Unidos combatió, pero el rol de asistencia humanitaria Estados Unidos lo delegó. Después podemos discutir, lo delegó, entre comillas. Tuvo un rol muy importante, pero la OTAN hizo asistencia humanitaria. Y no solamente estuvo la OTAN, hubieron ONGs,
hubieron instituciones internacionales, estuvo involucrada la ONU, estuvo involucrada la Unión Europea, pero con muchas limitaciones. Dos de esas grandes limitaciones fueron el hecho de que en todo momento, y esa oportunidad la tuvo Occidente en general, que fue que entre el 2001 o el 2002, si ustedes quieren, y el 2003/2004 eran vistas como fuerzas de liberación. Eran vistas como fuerza de liberación. Al ser vistas como fuerza de liberación, esa gran situación que se dio, en particular, cambió con la guerra de Irak. Y cambió cuando comenzaron toda lo que fue la campaña de contrainsurgencia. Y esta es la diferencia clave entre lo que pasó en Afganistán. Hubo contrainsurgencia y hubo contraterrorismo. Y esto fue un gran problema para los Estados Unidos. La construcción de naciones quedó a medio camino, en parte porque esa construcción de naciones no llegó a los lugares donde tenía que llegar. Y siempre llegaba de la mano militar, con el problema que enfrentan los militares siempre desde el punto de vista de ganar corazones y mentes. Entonces, este es un problema concreto y efectivo. El segundo componente que nosotros tenemos que apreciar de Afganistán: ¿estaba mejor la gente en Afganistán con Occidente? Y ese es un gran veremos. ¿Por qué es un gran veremos? Porque tenemos que pensar cómo se va a dar la situación desde el punto de vista político. Muchos dicen que lo que vimos en Kabul no fue lo que reflejó el resto del componente o de la situación que se dio en las provincias. Ahora bien, hay una gran realidad. Hubo una razón por la cual la gente huía de los talibanes. La memoria histórica de lo que los talibanes habían hecho con su propia población es muy concreta. Y habían habido mejoras para la gente de Afganistán. La imagen del repliegue norteamericano es muy fuerte por la magnitud de las esperanzas que mucha gente tenía de lograr un Afganistán funcional. Clave también este punto. El otro punto que quiero realizar o que quiero remarcar es que no siempre la construcción de naciones va a funcionar, pero han funcionado en otros casos. La pregunta es si en algún momento el enemigo que había que derrotar fue derrotado. Y entiendo que esa fue la clave, y eso es lo que vuelve un enigma que algún día se descubrirá con qué pasó en Tora Bora. ¿Por qué se dejó ir al talibán en Pakistán? ¿Y por qué Estados Unidos fue siempre tan ambiguo en relación a Pakistán? Este es otro componente clave de esa situación. En ese componente, en esa relación, hay otro componente que es fundamental remarcar y que tiene que ver juntamente con el hombre, que es que la guerra de Afganistán y la guerra de Afganistán se fagocitó liderazgo militar. Se fagocitaron liderazgos militares. Al fagocitarse liderazgos militares, lo que vimos fue una creciente tensión en las relaciones cívico-militares, que es lo que ustedes vieron en esta dinámica entre los veteranos de guerra en los Estados Unidos, ¿sí? Una creciente acepción acerca de que los políticos nos están fallando a nosotros como militares. Y ahí empieza una larga derrota que fue la que dio lugar y la que mostró el Washington Post cuando publica los papeles de Afganistán, y cuando, aparte de publicar los papeles de Afganistán, señala que los mandos militares, cada vez que se juntaban con los mandos políticos, le preguntaban ¿qué estamos haciendo acá? Porque la misión efectiva se había terminado en el 2011 desde el punto de vista militar. Esto es un aprendizaje muy concreto que nos brinda la reflexión acerca de el impacto que tiene la misión, el hombre y el fin de una misión. Fíjense que Stanley McChrystal, uno, el McMaster, otro coronel, otro general, perdón, McChrystal, general, Allen, Eikenberry y McMaster, todos son grandes críticos de la guerra, pero eran grandes críticos de la guerra en off the record, al poder político.
Ahora, ¿qué es lo que hacían? Cada 2 por 3 hablaban en público y decían, hablaban a las revistas o a los medios y ponían a discutir en esencia cuáles eran los límites que encontraban en la guerra de Irak y en la guerra de Afganistán. De ellos, conocemos hoy que en Irak la coalición, la autoridad provisoria de la coalición se la conocía como Can't Provide Anything, no puede proveer nada, y por otro lado, al ejército afgano, no al ejército, a los comandantes afganos y al gobierno afgano en general se los consideraba como VICE, Vertically Integrated Criminal Enterprise, que dio lugar también a una película bastante conocida sobre la vida del vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, 2 componentes claves. Eso irrumpió en un creciente grado de insatisfacción hacia el interior de las fuerzas, muchas veces acallado, muchas veces adentro, pero que demostró cierto grado de agotamiento que en parte se vio en los eventos del 6 de enero del 2021, cuando un número importante de veteranos de guerra fueron a tomar al Capitolio, o un número importante de veteranos de guerra se informaban con qué, con lo que era QAnon en los Estados Unidos. Ese fue el impacto de una misión fallida, de una misión fracasada en Afganistán. Entonces estos componentes son claves para que nosotros entendamos el impacto que tuvo en las relaciones cívico-militares Afganistán. Quiero concluir con un resumen. Primero, la razón por la cual nosotros hacemos intercambios en ese nivel es porque nunca sabemos cuándo se va a pelear la próxima guerra. Segundo, Afganistán fue la muestra de los límites de Occidente cuando todo es contingente. Cuando todo es contingente, vos no puedes hacer nation building. Y tercero, Afganistán tiene un impacto duradero y largo en las relaciones cívico-militares que se ven hoy y que lo ven hoy en el ministro de Defensa militar o ex militar norteamericano, como lo fue también un experimentado comandante de la Infantería de Marina en el caso de Trump, como lo fueron 2 asesores de seguridad nacional de Trump y como lo fue en este momento, o como lo es el ministro de Defensa de los Estados Unidos, todos ex generales, todos teniendo que pedir, el poder político teniendo que pedirle autorización al Congreso para poder nombrar militares recientemente retirados, para poder entender la dimensión de la crisis de las 2 guerras de Irak y de Afganistán. Dicho esto, agradezco al general acompañarlo acá y a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu clara exposición, muy completa y que nos amplía mucho el panorama sobre Afganistán. Y bueno, le damos la bienvenida a Fabián, que se ha incorporado también para cerrar ya esta conferencia como el último expositor. Fabián ya conocido también por todos, otro destacado analista de temas de defensa, política y relaciones internacionales, que también es asesor académico de nuestro observatorio. Así que Fabián, bueno, la palabra es tuya. Muchas gracias, general. Muchas gracias al general Prachi por participar en este evento de la UCEMA. Voy a empezar con algunas anécdotas, algunas nacionales y otras en Estados Unidos. Y después una breve, ya estamos a las 7 de la tarde, están todos ya pensando en el fin de semana, así que vamos a ser muy breves. Yo en ese septiembre 2001 era asesor de Horacio Jaunarena en el Ministerio de Defensa. Y me acuerdo cómo funciona la burocracia. Me quedo tranquilo porque después hablé con altos mandos del Pentágono y alguna gente muy importante del Pentágono se enteró casi igual que yo. Yo llego al ministerio, siempre cuando entraba me había quedado la tradición naval de pedir un mate y un pan, y el mozo del piso 11 del ministerio me dice: doctor, chocó un avión en un edificio en Nueva York. Mi comentario de politólogo especializado fue, no voy a usar la palabra verdadera que usé, pero dije, qué torpe el piloto. Y seguí. Prendí mi computadora,
puse en mi maletín, saqué los papeles y entra el mozo con el pan y el mate cocido y me dice, doctor, chocó otro avión en Nueva York. Y ahí la mente del politólogo se despertó y le fue a avisar al ministro que algo raro pasaba, digamos. Así que el hombre más informado del piso 11 era nuestro mozo, que tenía radio, televisión, estaba mucho más informado que nosotros antes del smartphone, digamos, ¿no? En esa época el más informado era el que estaba tranquilo escuchando radio y televisión. Pero bueno, fuera de esa anécdota, rápidamente nosotros establecimos un diálogo con Estados Unidos, porque veníamos de una óptima relación con Estados Unidos, ¿no? Que era una política de Estado, ¿no? Venía de la época de Alfonsín, siguió en la época de Menem y siguió en la época de la Rúa, ¿no? Si uno mira, en el año 95 participamos con Estados Unidos y Brasil en ayudar a poner la paz entre Ecuador y Perú. En el año 98 Estados Unidos nos nombra aliado mayor extra-OTAN. Organizamos, me acuerdo, la cumbre de ministros de Defensa de las Américas en Bariloche. Organizamos una reunión muy importante del Comando Sur en el Hotel Sheraton, donde conocí al que después sería mi gran amigo Ricardo Brinsoni. Nos tocó trabajar juntos en una comisión de 30 personas y había solo 2 que trabajábamos, que éramos nosotros 2, así que ahí nos hicimos muy amigos de la adversidad. Bueno, la comandancia del general Zavala en la ex Yugoslavia, ¿no? Tenemos acá en público, creo que a mi querido amigo Sánchez Mariño, hombre designado en el SHAPE de la OTAN, uno de los hombres que nos representó en ese lugar, en ese espacio que Argentina tenía nada más y nada menos que en el comando de la OTAN, o sea, en el lugar donde pasa el 60-65% del gasto mundial en defensa, ¿no? Y todo lo que uno puede aprender. Acompañado, creo que le tocó en el mismo periodo cerca de un diplomático argentino que también estaba destinado ahí o con jurisdicción ahí, que fue Rafael Grossi, que ahora es el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Bueno, todo un conjunto de factores que no solo nos acercaban a Estados Unidos, que nos acercaban a las grandes potencias económicas y desarrolladas. Con el agregado que el 11 de septiembre, ahora mucha gente se olvida, es una operación apoyada por las Naciones Unidas, ¿no? Fue una operación apoyada con el paraguas institucional, o sea, con el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. No fue una operación unilateral de Estados Unidos, sino que Estados Unidos recibió, se empoderó del ok o del visto bueno de Naciones Unidas, incluyendo muy activamente a Rusia y China. En ese momento se trabajó con la idea de enviar hombres, enviar una unidad argentina a partir de octubre, cuando empezaron las operaciones, pero ustedes recordarán cuál era la situación de la Argentina en octubre, noviembre 2001. Ya muchos de nosotros tenían información que el gobierno no iba a pasar el mes de diciembre, ya había serias certezas de que iba a haber un diciembre caliente, y finalmente eso se desencadenó el 18 de diciembre, y obviamente el gobierno cayó y no hubo ninguna posibilidad de operacionalizar. Tampoco el gobierno había tomado la decisión. Creo que el Poder Ejecutivo tenía la cabeza en otra cosa, y todo lo que se trabajó en el Ministerio y con las Fuerzas Armadas no se concretó. El general Pracci tuvo la suerte de aprovechar la rendija que había de estar en Estados Unidos, y gracias a Dios tuvimos al menos un hombre, con lo valioso que es al menos tener una persona que incorpore, vea y pueda transmitir después a decenas de oficiales y suboficiales el entrenamiento. Le dimos una mano a Estados Unidos en algunas cosas, con las mulas, ¿no? Hicimos algún aporte ahí genético, zoológico, en ayudar a que Estados Unidos recompusiese la fuerza de mulas. Obviamente un apoyo diplomático, ¿no? Pero como decía Juan en la exposición anterior,
este hecho aislado, ¿no? A veces creo que el general Pracci tiene que verse como el último gesto de Argentina insertada en el mundo desarrollado, capitalista y exitoso, ¿no? Y democrático sobre todo, ¿no? Después de eso entraríamos en la crisis del 2001, el gobierno de transición de Duhalde del 2002, que obviamente no tenía ninguna energía para proyectar a la Argentina en temas de política exterior. La lucha era no hundirse, y ahí volvimos a estar con Jaunarena, otra vez él como ministro de Defensa de Duhalde, y el general Brinsoni, creo que si mal no recuerdo también siguió bajo el periodo de Duhalde, y después entramos a lo que ya sabemos que entramos, ¿no? Digamos, un gobierno y un caudillo patagónico que se reinventó de caudillo patagónico conservador al líder de la izquierda en una brillante decisión de autoinvención, y ese relato destinado a la política doméstica requería dinamitar muchos de esos puentes, ¿no? Y después en el 2005, cuando hicimos el show de Mar del Plata, donde Lula usó la famosa táctica de organicémonos y vayan, digamos, ¿no? Esta idea de Argentina choca con Estados Unidos y yo después invito a Bush 2 días a mi casa en Sao Paulo a comer frilloada, como lo hizo, ¿no? Nosotros quedamos como los que chocamos con Bush, y uno de los cerebros de la pelea con Bush se lo llevó a Bush a charlar, me imagino que a hablar mal de la Argentina, ¿no? Lula le habrá dicho que imprevisibles son los argentinos, vio, señor presidente, confíe en Brasil, ¿no? Me imagino que Argentina debe haber sido pasto de la fiera en esos 2 días entre Bush y Lula. En ese momento nos avisaron del Pentágono que Rumsfeld había propuesto sacarnos la categoría Extrotan, ¿no? Y ahí un amigo mío que estaba en su staff me comentó que hubo una discusión, y este amigo mío dio algunos argumentos destinados a que había que tener paciencia, que había que asumir que la Argentina era un país cambiante, de cabriolas, y que había que dejar en stand-by esa categoría porque en algún momento vendría alguien que los ayudaría. Y por muy poco margen se decidió finalmente no sacarnos la categoría mayor Extrotan, que todavía está vigente hoy. Nunca la usamos en realidad. La mayoría de nuestros funcionarios jamás la ha leído, pero todavía está vigente. Rápidamente a Estados Unidos. Un poco la perspectiva que tomaba Juan de las experiencias, las lecciones, los enojos, el árbol y el bosque, ¿no? La foto de Kabul es el árbol, que es como la foto de Saigón del 75, es el árbol. Si uno mira atrás, se encuentra cosas quizá no tan malas para Estados Unidos, pero el árbol es impactante, ¿no? Como la foto del helicóptero en la embajada americana. En julio del 2002, ya cuando habían pasado 6-7 meses de la operación en Afganistán, me acuerdo que vino a la Universidad de la Defensa en Washington un asesor de Rumsfeld llamado Elliot Cohen, profesor de SAIS, que venía a presentar un libro polémico, más que nada por el contenido del libro y el lugar donde lo venía a exponer. El libro se llamaba Supreme Command. La hipótesis, más o menos, para hacerla rápida, era que los militares americanos eran excesivamente conservadores, timoratos, estatucuistas, que miraban más el pasado que el futuro, y que solo el liderazgo civil lo sacaba de ese estado larval, ¿no? Y en la tapa había líderes políticos que, según él, habían llevado a las Fuerzas Armadas al éxito pese a ellas. Obviamente el argumento me pareció sumamente estúpido, pero yo estaba de alumno ahí, así que con algunos profesores de la NDU, militares americanos, obviamente mantuvimos una cara neutra. Y cuando termina la exposición, este hombre, que venía con la doble chapa de académico y de asesor del secretario de Defensa,
entraron en un esquema de Q&A, de preguntas y respuestas, y un muy importante especialista de contrainsurgencia de Estados Unidos, de los pocos que en ese momento sabía de contrainsurgencia, porque Estados Unidos venía de combates interestatales, ¿no? Ahora el desafío de Estados Unidos en el 2021 es volver a la doctrina de combate interestatal. En ese momento el desafío era salir del interestatal y entrar a la contrainsurgencia, ¿no? Porque había muy poco material y muy poco know-how. Uno de los cerebros de contrainsurgencia que había en Estados Unidos se levanta, medio enojado, pero disimuló su enojo, y le pregunta a Eliot Cohen, ¿qué hacía Estados Unidos todavía en Afganistán? Si la operación en su objetivo militar ya había concluido. El objetivo era derrumbar a los talibanes, armar a las milicias no talibanes, tratar de matar a Bin Laden, que como dijo Juan, se escapó quizás misteriosamente de Tora Bora, matar la mayor cantidad de estructura de Al-Qaeda, y después entrar en una lógica que no derivase en un state building y en una invasión permanente, porque no era del interés de Estados Unidos. Y me acuerdo que Eliot Cohen, con su monito negro, sus anteojitos, estilo el personaje ese de los Simpsons, ¿vieron? Que hay un personaje que es muy prolijito, que tiene anteojitos redondos, monito, ¿no? Flaquito. Lo miró con mucha cara de... Smither, el ayudante. Exacto, Schmitter, asesor de Rancher. Lo miró con mucho odio y le dijo, no nos vamos a ir de ahí, y lo que estamos haciendo en Afganistán pronto lo vamos a hacer en Irak y en otros países del Medio Oriente. Bueno. Obviamente nos sentamos y más o menos lo que creemos conocer un poquito de estrategia y la historia del Medio Oriente, y de una gran frase que nos dijo Giovanni Sartori hace muchos años en Italia, en la universidad. Sartori un día le preguntaron por el tema de la democratización del Medio Oriente. Y el gran Giovanni Sartori, como era él contundente, dijo, en las sociedades no secularizadas la democracia representativa nunca va a funcionar, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero en las teocracias, la voz del pueblo, la voz de Dios es la voz del pueblo, ¿no? Por lo tanto, Afganistán y otros países del Medio Oriente están como los cristianos en el 1100, ¿no? Están alrededor del templo y alrededor de los señores feudales. Por lo tanto, jamás iba a poder funcionar ni el state building ni la democracia. ¿A dónde voy con esto? Que Estados Unidos se quedó 19 años más de lo necesario. O sea, y eso no es atribuible a los militares. Cuando uno habla con los militares que sabían de contrainsurgencia, que participaron en la guerra de Afganistán, en ningún momento estaba en su cabeza quedarse 20 años ahí, ni mucho menos transformar la lógica tribal y religiosa de Afganistán en un país occidentalizado, democratizado o institucionalizado. Eso fue responsabilidad del poder político, tanto republicano primero como demócrata después. Y segundo elemento muy importante que ya se veía a mediados del 2002 era cómo el foco de atención ya se iba hacia otro lado, que no tenía nada que ver con la guerra al terrorismo, que era la guerra de Irak, donde las energías, el capital político, y haciéndolo en contra de las Naciones Unidas, en contra de Rusia, en contra de la comunidad internacional, en contra de Alemania, en contra de Francia, en contra de España, sacando a Estados Unidos del prestigio y del respaldo que le daba la lucha contra el terrorismo en Afganistán, cambia el foco, y el foco pasa a ser esa guerra totalmente inútil, que es una combinación de intereses petroleros y estupidez ideológica de los neoconservadores, que fue la guerra de Irak. Y si ustedes se fijan en los años posteriores, la prensa, los debates, abandonan Afganistán. El foco de la atención está puesta en una guerra totalmente marginal para la lucha contra el terrorismo transnacional. Y pasa a ser el foco en una guerra absolutamente antojadiza e innecesaria. Con esto cierro.
quiero agradecerle al general Pracci todas estas conferencias y charlas y artículos que ha publicado en los últimos días y meses, y que se sienta, que tenga la ambivalente sensación, pero que se quede con la parte buena, que quizás fue el último aporte argentino a ese camino que parecía que tomábamos, ¿no? Que era un camino que nos acercaba a los países exitosos, democráticos del planeta. Muchas gracias. Bien, Fabián, o sea, el general debe sentirse como el comandante de la 82 Airborne, ¿no? El último en subirse al avión. Fue, ¿no? Esa es la sensación. Bueno, sí, ¿no? Tome esa imagen, en general. Bueno, sí, yo un comentario antes de, quería agregar, Fabián lo castiga duramente, Eliot Cohen. Yo lo tengo en muy alta estima. Supreme Command me parece un libro excelente por donde lo miren. Lo que les molesta a algunos es que bueno, termina diciendo los políticos tienen derecho a entrometerse, ¿no? Pero creo que el análisis de la guerra de Vietnam y de por qué se perdió Vietnam es uno de los mejores de los que he leído. Particularmente dice, en realidad nadie, ni los generales ni los civiles entendían cómo poder ganarla, y finalmente el argumento era, no era ganable, ¿no? Entonces, eso. Y el otro elemento, yo lo comentábamos hace un tiempo que nos encontramos, Fabián, Eliot Cohen se arrepintió de haber apoyado la campaña de... Yo no conocía esa anécdota tuya y me sorprendió porque yo lo que leí en el artículo de él era que él decía, ahora que mi hijo combate en Irak, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en Irak, porque veo en las condiciones que los están enviando a pelear el gobierno y los militares, digamos, ¿no? O sea, los Estados Unidos los enviaba en una situación muy, muy mala. Así que él rectificó eso. Pero bueno, yo quisiera agradecerle al general Pracci y a ustedes dos, a Fabián y Juan, que también han sido excelentes, porque realmente han aportado. Hoy he escuchado en ustedes lo que no escuchamos de nada, de más allá de la cosa común mediática de la foto de Vietnam es igual a Vietnam. No, no es igual a Vietnam. Se parece a alguna gente colgada, pero no es lo mismo, y no es lo mismo todo el proceso que se ha dado, ¿no? Pero me parece, Claudio, no sé si vos invitarlo al general a que diga algunas palabras para ayudarnos a poder entender mejor o llevarnos una idea más cabal, después de todo, reaccionando también un poco a Juan y a Fabián. Sí, bueno, me parece bien, Alejandro. Muchas gracias, Fabián, por tus comentarios realmente muy claros, muy buenos para cerrar esta conferencia, que nos abrió mucho la cabeza, y coincidiendo, bueno, que creo claramente que los militares cumplieron su misión, alcanzaron el objetivo, pero bueno, después la política, a través del amigo de ustedes y otros, seguramente tenían otros objetivos que no fueron muy acordes a la situación del país. Bueno, Héctor, no sé si querés cerrar con algo antes de... Tenemos muchísimas preguntas, pero ya el tiempo no nos da. Pero no sé si querés cerrar con un comentario tuyo. Simplemente agradecerle a Alejandro, a Fabián, a Juan las palabras de reconocimiento a mí. No me siento ni mucho menos que un héroe, pero coincido con Fabián que por ahí fue un hito. Lo que sí es cierto es que a uno le daba orgullo ver que cuando decían quiénes son los países que componían la coalición, en ese momento en Libertad Duradera había 9, 11, y estaba la bandera argentina. Y yo decía, pero si estoy yo solo, bueno, pero estaba ahí. Estaba ahí, y es bueno que estuviera ahí, creo que en ese momento, porque no le cabía a nadie en la cabeza que no había que hacer algo en rechazo de lo que había ocurrido. Voy a cerrar simplemente diciendo, además de agradecer las palabras de todos, he contestado algunas preguntas ahí en privado, otras públicas. No es que estas cosas no se estudian, pero como decía von Moltke el viejo, no hay plan que resista el primer disparo. Yo estaba en la escuela de guerra de ellos, la escuela de comando de Estado Mayor en Leavenworth, y ya se decía
que cuando se entraba a un conflicto, uno tenía que saber cómo iba a salir de ese conflicto. Porque si se entraba sin saber cuáles eran la forma en que tenía que terminar y cómo salir, no se podía entrar. Yo creo que había un plan, y el plan era, que lo mencionó Juan, lo mencionó Fabián, y yo creo que también se los dije, que era, bueno, el primer objetivo era aniquilar a Al Qaeda y destruir, no voy a usar esa palabra porque después se enoja alguien, destruir a Al Qaeda y al Talibán en esa zona de combate y conformar un gobierno más o menos estable y un ejército nacional que se hiciera cargo de ese espíritu y esa motivación que fuera contagiándose a los fines de generar un Estado nacional que pudiera defender sus libertades. Bueno, indudablemente no se logra, porque para muchos, y no hablo de los especialistas de defensa, que ven esta salida de Estados Unidos como un gran desastre, y la gente colgada de los aviones, y yo hacía dos crudas reflexiones que las dije en alguna de mis entrevistas cuando tuve oportunidad. La primera, si aquellos que tenían el coraje de colgarse de un avión, un C-17 que está despegando al aeropuerto, hubiera tenido el mismo coraje para tomar un fusil y defender las libertades que habían logrado, probablemente no tendría que haberse colgado del avión. Y la segunda es, hay una pregunta que nadie le hace, y es, ¿le preguntaron a las madres de los soldados que van a Afganistán, usted señora está de acuerdo que su hijo siga yendo a Afganistán a defender las libertades y a las mujeres que los propios hombres del lugar no están dispuestos a defender? Y hago esta mención sexista porque en ese caso sí, allá solamente combaten los hombres. Entonces, esa es la pregunta que nadie hace. Y quisiera cerrar con eso, ¿no? Todo tiene un límite, hay que entrar sabiendo cómo se sale, pero a veces en el terreno no hay plan que resista y todo cambia porque toda la situación es difusa y cambiante en cada momento. Gracias a todos. Gracias a usted. Bueno, Claudio. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Fabián, Juan, que nos tuvo que dejar ya. Así que bueno, Alejandro, sé que sea unas palabras de cierre. Por mi parte, agradecer también a todos los que nos han acompañado y esperarlos para la próxima conferencia. Bueno, también agradecerles a todos, gracias general, y de vuelta quedan muchas cosas que realmente tenemos que agradecer al Zoom que nos permite esto, pero me da ganas de decir, vámonos a un bar a seguir hablando, porque esto entre Fabián, Claudio, el general y Juan podríamos hacer una larga tertulia, pero de vuelta gracias por esto, y bueno, y gracias a los que nos acompañaron, que es también una patriada que el día viernes a esta hora vengan, pero lo que hemos visto con Claudio que es el único horario o es uno de los mejores horarios que encontramos para poder reunirnos todos. Así que muchas gracias por haber estado y estén atentos a las próximas. No se vayan, que ya va a venir lo mejor después. Así que bueno, y muchas gracias de nuevo, general Preci, por su presentación y su profesionalismo. Y de vuelta, lo mismo Claudio, y siempre que tenemos estas presentaciones, por lo que estaba leyendo de los comentarios, es que bueno, los militares son humanos también, ¿no? Y son argentinos. Esta idea, que estos encuentros ayudan a romper estos mitos que se han puesto de moda y sin pensar. Les agradezco su presentación y su profesionalismo también, y su hombría de bien, que creo que eso es lo más importante. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Buen fin de semana. Nos vemos. Un gusto. Adiós.